fue realmente Jesús de Nazaret? Es una pregunta que, llevamos haciéndonos 2000 años y lejos de tener una respuesta clara, el debate parece que cada vez se enreda más. Tenemos de todo: Jesús el filósofo cínico, Jesús el revolucionario social, Jesús el profeta del fin del mundo. Cada académico parece tener su propia versión. Y lo curioso es que todos construyen su versión usando en gran medida los mismos textos antiguos. Es como un puzzle, ¿no? Las mismas piezas, pero se pueden montar imágenes totalmente distintas. Exactamente. Por eso el material que tenemos hoy es tan particular. No es otro libro más intentando vendernos el verdadero Jesús, sino algo mucho más interesante. Es la reflexión de un académico muy respetado sobre su propio trabajo anterior. El texto se titula De Jesús a Cristo, y en él el autor revisita sus propias conclusiones y básicamente nos cuenta en qué se equivocó. O, para ser más precisos, ¿por qué ha cambiado de opinión? Eso es. ¿Por qué ha cambiado radicalmente de opinión sobre algunos temas que son clave? Así que nuestra misión hoy es meternos un poco en la cocina de la investigación histórica para ver cómo un experto de primer nivel puede y debe cambiar de parecer. Y es que esa es la clave. Lo que engancha de este texto es su brutal honestidad intelectual. No es el típico académico defendiendo su fortaleza, no. Es alguien que nos abre la puerta de su taller para enseñarnos sus dudas, sus nuevas herramientas y cómo ha reconstruido algunas de sus ideas. Nos muestra que la historia no es un monumento de mármol. No, para nada. Es más bien arcilla que se sigue moldeando. Y vamos a seguir ese viaje, porque los puntos que él revisa son, precisamente, algunos de los grandes pilares sobre los que se ha construido la imagen moderna de Jesús. Escribieron los evangelios. La postura clásica, que él mismo defendía, era que Mateo y Juan eran autores judíos, pero que Marcos y Lucas eran gentiles. O sea, no judíos. Exacto. Una idea muy extendida, sí. Casi un dato de manual para muchos. Pero ahora llega y dice, me parece que no. Ahora sostiene que lo más probable es que los 4, sin excepción, fueran judíos. Y esto sí que es un cambio de guión importante. ¿En qué se basa para darle la vuelta a algo tan asumido? Pues aquí vemos un ejemplo perfecto de cómo se mira una prueba antigua con ojos nuevos. Para el Evangelio de Lucas, la pista principal es su increíble dominio de la Septuaginta. Que para que nos entendamos, es la traducción al griego de las escrituras judías. Exacto. El autor razona que, a finales del siglo I, el acceso a estos textos era muy limitado. No hablamos de libros de bolsillo, eran colecciones de rollos carísimos, voluminosos, y que se encontraban casi exclusivamente en sinagogas o en bibliotecas de gente muy rica. Que un gentil, alguien ajeno a ese mundo, tuviera esa fluidez y acceso es muy improbable. Vale, lo de Lucas y la Septuaginta lo entiendo. Es una prueba casi material, por así decirlo. Pero con Marcos me cuesta más. Si, como le dijo un colega al autor, Marcos era extremadamente ignorante en temas de geografía palestina y costumbres judías, ¿no es más lógico pensar que era un gentil que no conocía bien la cultura? Ese argumento parece bastante sólido. Es una objeción buenísima, y es la que se ha hecho durante décadas. Pero el autor le da la vuelta. Primero, se fija en otros detalles que se suelen pasar por alto. La posible fecha temprana de su evangelio, escrito seguramente al calor de la destrucción del templo en el año 70, un trauma eminentemente judío. Claro. Y la estructura de su relato de la pasión, que está cosida con hilos del Antiguo Testamento. Pero la respuesta a la objeción de su colega es, para mí, genial. Le dijo, la ignorancia no distingue entre grupos étnicos. Es una respuesta brillante. Lo es, porque nos obliga a recordar que no todos los judíos del siglo I eran eruditos como el apóstol Pablo. Habría pescadores, artesanos, gente del campo. Ser judío no te convertía automáticamente en un intelectual. La falta de finura literaria o de conocimientos geográficos precisos, pues no es prueba de nada. Entonces, pongamos que aceptamos el argumento. Los 4 evangelistas eran judíos. ¿Qué cambia esto en la práctica? ¿Por qué es tan relevante? Lo cambia casi todo. ¿Ah, sí? Sí, porque afecta al público al que se dirigen. Si un autor judío escribe, lo más probable es que lo haga para una comunidad judía o, como mínimo, mixta, pero una comunidad con un conocimiento de base de las tradiciones y escrituras judías. Y esto redefine escenas que creíamos entender. El texto pone un ejemplo muy claro. En el Evangelio de Marcos, Jesús cura a un leproso y le dice, «Preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó». Que para un lector moderno suena a «ve al médico y cumple con el protocolo». Exacto.
Pero para una audiencia judía del siglo I, esa frase era un enlace directo al libro del Levítico, a los rituales de pureza del templo, a todo un sistema teológico. No era una sugerencia, era una orden de reintegrarse en la comunidad de Israel a través de los cauces establecidos por la Torá. O sea que todas esas teorías que presentan a un Jesús que viene a abolir las leyes de pureza judías... Se tambalean mucho. Si tu primer biógrafo te retrata ordenando cumplir un ritual de pureza del templo, la imagen del Jesús antiley o antitemplo empieza a hacer aguas. Y me imagino que esa no es la única narrativa que se tambalea. Esta idea de Jesús como un rebelde a menudo va de la mano con otra imagen muy potente, la de la Galilea de su tiempo como una olla a presión social. Una región empobrecida, asfixiada a impuestos por los romanos y lista para que estallara una revuelta. El autor también ha cambiado de opinión sobre eso. Totalmente. Y aquí es donde su autocrítica es más profunda, porque va contra su propio método de trabajo anterior. Él mismo admite que durante años vio los factores socioeconómicos como la causa principal de los movimientos religiosos. Es una visión muy moderna, en realidad. Es el eterno peligro de la historia, ¿no? Ver el pasado con los ojos y las preocupaciones del presente. Justo. Él mismo dice que es un error aplicar sin más teorías sociales del siglo XX, basadas en cultos de Melanesia o en el bandolerismo siciliano, para explicar lo que pasaba en la Galilea del siglo I. El peligro es que acabas forzando los datos para que encajen en tu teoría, en lugar de dejar que los datos te guíen. Y cuando se quita esas gafas teóricas y mira las fuentes de la época, principalmente al historiador Flavio Josefo, el panorama que encuentra es muy diferente. ¿Qué es lo que cuenta Josefo? Pues para empezar, que Galilea no estaba bajo ocupación romana directa. Estaba gobernada por un rey judío, Herodes Antipas, cuyo reinado fue larguísimo y en general pacífico. Josefo, que detalla cada revuelta y cada conflicto, no menciona grandes disturbios sociales, ni impuestos asfixiantes, ni un descontento generalizado en Galilea durante esa época. Vaya. Al contrario, la describe como una tierra fértil, densamente poblada, y con ciudades y pueblos prósperos. La imagen de la olla a presión, pues, no parece tener base histórica sólida. De acuerdo, entonces, si descartamos la opresión económica como el gran motor, ¿cuál fue la verdadera causa del movimiento de Jesús? ¿Qué movía a esa gente? La nueva conclusión del autor es que el motor no era sociológico, sino teológico. El combustible era una idea profundamente arraigada en el judaísmo de la época, la escatología apocalíptica. Significa creer con toda tu alma en tres cosas. Primero, que el Dios de Israel es bueno y justo. Segundo, que el mundo actual está en manos del mal, de la injusticia, de imperios opresores. Y tercero, y esto es lo más importante, que Dios no va a tolerar esta situación para siempre, que está a punto de intervenir de forma decisiva en la historia para poner las cosas en su sitio, para juzgar el mal y redimir a su pueblo. Esa creencia en la intervención inminente de Dios es la corriente eléctrica que recorre todo, desde Juan el Bautista hasta Jesús y después el apóstol Pablo. No es la economía. Es la teología. Es un cambio de enfoque brutal. Y me encanta la frase que cita el autor aquí. El miedo a la falsa familiaridad es el comienzo de la sabiduría histórica. Es decir, cuidado con pensar que la gente del pasado se movía por las mismas razones que nosotros. Exacto. Debemos intentar entender su mapa del mundo, no imponerles el nuestro. Esto nos lleva de cabeza al tercer gran replanteamiento, que tiene que ver con uno de los episodios más famosos y dramáticos, el incidente del templo. La versión que todos conocemos, sobre todo por el Evangelio de Marcos, es que Jesús llega a Jerusalén, monta en cólera, vuelca las mesas de los cambistas, y este gesto se interpreta como una profecía de la destrucción del templo, siendo la causa directa de que lo detengan y lo crucifiquen. Y, de nuevo, el autor confiesa que esta era la reconstrucción que él mismo defendía. Sí, a capa y espada. Es la versión oficial en muchas reconstrucciones históricas. Pero ahora, dice, tiene serias dudas de que ocurriera así, y las argumenta de forma muy convincente. La primera duda es un silencio que atrona. El de Pablo. El de Pablo. El apóstol Pablo escribe sus cartas unas 2 décadas después de la muerte de Jesús. Habla sin parar del fin de los tiempos, de la crucifixión, de la resurrección, pero no menciona ni una sola vez este supuesto acto profético en el templo. Ni una. Si de verdad fue el detonante de la crucifixión, ¿cómo es posible que Pablo lo ignore por completo? Es un silencio muy sospechoso. Ciertamente. ¿Cuál es el segundo argumento? La propia interpretación que hacen los evangelistas del suceso.
Ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, ni Lucas dicen que ese gesto fuera una profecía de destrucción. Lo presentan como una crítica a cómo se estaba gestionando el negocio del templo. Citan a los profetas que decían: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones». Claro. El razonamiento del autor es demoledor. Si los propios evangelistas, que escriben décadas después, ya con el templo destruido, no lo interpretaron como una profecía de destrucción, ¿cómo iban a interpretarlo así las autoridades en ese preciso instante? O sea que ni los que escribieron la historia lo vieron como el detonante que nosotros creemos que fue. El significado era como mínimo ambiguo. Exactamente. Y el tercer punto es el que, según confiesa el autor, le hizo cambiar de idea definitivamente. Y no vino de un libro, sino de una visita a Jerusalén y de estudiar las dimensiones reales del templo de Herodes. Aquí es donde a mí me explotó la cabeza cuando lo leí. La escala. Es que lo cambia todo. El recinto del templo, la explanada, tenía el tamaño de unos 12 campos de fútbol. 12. 12. En una festividad como la Pascua, según las estimaciones de Josefo, podía haber allí cientos de miles de personas. Ahora imagina la escena. En medio de ese bullicio ensordecedor, un solo hombre, sin altavoces, vuelca un par de mesas en una esquina del recinto. Nadie se entera. ¿Cuánta gente se habría enterado? ¿10 personas? ¿20? A más de 10 metros nadie habría visto ni oído nada. Habría sido un incidente menor, absorbido por el caos general. La idea de que ese pequeño alboroto paralizó el templo y alertó a toda la jerarquía es, desde un punto de vista logístico, bastante inverosímil. Pero a ver, esto nos crea un problema gigantesco. Si el numerito del templo fue casi irrelevante, ¿por qué crucifican a Jesús? Y más importante aún, ¿por qué solo a él? ¿Esa es la pregunta del millón? Y aquí el autor nos pone delante de dos hechos históricos que son casi indiscutibles pero que chocan frontalmente. Hecho número 1. Jesús fue crucificado. La crucifixión era un castigo romano, brutal y público, reservado para esclavos rebeldes y sobre todo para insurgentes políticos, para sediciosos. Hecho número 2. Sus seguidores más cercanos, sus lugartenientes, no fueron perseguidos. Pedro, Santiago, Juan. A nadie le pasó nada. El dilema es evidente. Si Poncio Pilato, el gobernador romano, hubiera visto a Jesús como el líder de un movimiento peligroso, lo lógico, lo que dictaba el manual de contrainsurgencia romano, era eliminar a toda la cúpula para cortar el problema de raíz. Precisamente. El hecho de que dejara ir a los demás sugiere que Pilato sabía perfectamente que ni Jesús ni su grupo representaban una amenaza política o militar real. Pero entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué un castigo tan extremo y público como la crucifixión? Claro. La nueva hipótesis del autor es que la historia del templo tal y como la conocemos en los evangelios es en realidad una creación posterior al año 70. O sea, una historia que la comunidad cristiana elaboró después de que los romanos destruyeran el templo de verdad. Exacto. Para darle un sentido teológico a esa catástrofe. Sería una forma de decir, ¿lo veis? Nuestro maestro ya lo predijo y desaprobó el funcionamiento de aquel templo. Es una reconstrucción que invierte la causa y el efecto por completo. Después de desmontar tantas de sus propias ideas, es casi un alivio saber que hay algo que mantiene. ¿Qué es lo que sigue en pie de su trabajo original? Sí, hay un pilar que no solo se mantiene, sino que defiende con más fuerza si cabe. Y es el origen de la misión a los gentiles. La apertura del movimiento a los no judíos. Que tradicionalmente se le atribuye a Pablo, ¿no? La idea de que Pablo fue el gran innovador que rompió con el judaísmo para crear una religión universal. Es casi un mito fundacional del cristianismo. Es un mito potentísimo, sí. Pero el autor argumenta justo lo contrario. Sostiene que las raíces de esa misión son, y cito sus palabras, específicamente judías. Se encuentran en la misma escatología apocalíptica de la que hablábamos antes. Dentro del propio judaísmo antiguo, en los textos de los profetas como Isaías o Zacarías, ya existía la creencia de que, en los tiempos finales, en la era mesiánica, las naciones gentiles abandonarían a sus ídolos y vendrían a Jerusalén a adorar al único Dios, el Dios de Israel. Pero se esperaba que se convirtieran plenamente al judaísmo, con la circuncisión y todo lo demás. Ahí está el detalle crucial. La idea profética no era tanto la conversión masiva, sino la inclusión. Los gentiles adorarían al Dios de Israel como gentiles. Se unirían al pueblo de Dios sin necesidad de pasar por el rito de la circuncisión ni de observar toda la ley judía. La palabra clave que usa el autor es inclusión, no conversión. Ah, muy interesante.
Por lo tanto, lo que hicieron los primeros cristianos, como Pablo, no fue una ruptura revolucionaria, fue, desde su punto de vista, la puesta en práctica de una vieja promesa judía, porque creían firmemente que, con Jesús, esa hora final ya había llegado. Es fascinante. El viaje que hemos hecho es increíble. Hemos visto a un historiador de primer nivel poner en duda la identidad de los evangelistas, la situación social de Galilea y la causa misma de la muerte de Jesús. Lo que me llevo de todo esto no es solo la información, sino la lección de humildad intelectual. La honestidad de decir me equivoqué, o mejor dicho, ahora, con más datos y otra perspectiva, lo veo de otra forma. Y es que esa es la conclusión a la que nos lleva el autor. Nos deja con una reflexión final muy provocadora sobre la delicada relación entre la historia y la teología. Él establece una distinción muy clara. El trabajo del historiador, dice, es reconstruir lo que Jesús significó en su propio mundo, en el contexto del judaísmo del siglo I. Y esa reconstrucción puede darnos una figura que nos resulte extraña, lejana, un hombre con la cara vuelta hacia su propia generación, no hacia la nuestra. Era una persona de su tiempo, hablando de los problemas de su tiempo a la gente de su tiempo. Exacto. El trabajo de la teología, por otro lado, es un ejercicio de reinterpretación creativa. Construir lo que Jesús significa hoy para una comunidad de creyentes. Son dos tareas diferentes y legítimas. Pero el peligro, advierte, es usar mala historia para justificar buena teología moderna. Por ejemplo, Presentar a un Jesús históricamente falso como un agitador antitemplo solo porque encaja con nuestros ideales igualitarios del siglo XXI. Eso es un anacronismo. una distinción crucial: usar el pasado para validar el presente. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que el propio autor deja en el aire, y que me parece el cierre perfecto para este análisis. Él se pregunta, si la mala historia resulta en mala teología, ¿podría la buena historia resultar en buena teología? Esa pregunta es tremenda. Lo es, porque nos obliga a plantearnos qué implica eso. Requiere tener el valor de enfrentarse a un pasado que puede ser radicalmente diferente a cómo lo habíamos imaginado. Y podría ser que, al aceptar esa distancia, al aceptar a un Jesús que nos resulta extraño y anclado en su mundo, podamos encontrar un significado más profundo y auténtico para el nuestro. Ahí nos deja, con esa pregunta abierta.